Y después de esa hermosa canción y las lindas enseñanzas de Puntito, seguimos conversando con el pastor Arturo Valdebenito Figueroa. Así Pastor, interesa mucho preocuparse de nuestros orígenes. Así es. ¿Usted podría decirnos algo respecto de eso? Porque Fundación Sapiencia y Respuestas en Génesis tiene programas para ese Sí, tipo. dentro de las capacitaciones que hacemos en las iglesias, en las conferencias con científicos, una de las primeras ponencias que hacemos para introducir los temas se titula La relevancia del Génesis en el mundo actual. ¿Y por qué hoy es relevante? Siempre debería ser relevante, pero nosotros ponemos esa ponencia ¿por qué motivo? Porque hoy por hoy, justamente con todas estas teorías ateas, naturalistas, han intentado socavar la narrativa del Génesis. Y nosotros en nuestra Biblia tenemos una narrativa histórica, es una teología bíblica. Entonces, si se rompe y se desestabiliza la verdad de Génesis, van a cuestionar toda nuestra teología. Por eso es tan importante ir al Génesis, defender el Génesis. De hecho, hay un señor que se llama, de apellido Huxley, que él le decían el bulldog de Darwin. Él defendía mucho a la teoría evolucionista. Y él mismo en uno de sus escritos hace referencia a que si los cristianos mezclan la evolución con la Biblia, dice, van a cometer un grave error. Un ateo enseñándonos a nosotros de que vamos a cometer un error porque si no las historias nuestras serían solamente metáforas, como la Ilíada, fábulas. Sin embargo, la Biblia es verídica, es una historia, un hecho real. Así que por eso es tan importante enseñar esto a la iglesia y que veamos la conexión. Con claridad. Con mucha claridad, veamos la conexión histórica que todo esto tiene. Exactamente. Así podemos defender nuestra fe también, justamente, por supuesto. Porque si no, cualquier viento de doctrina después no puede votar, pues. Sí, hay estadísticas, pastor, en Estados Unidos que muestran que entre el 66 y el 88% de los jóvenes que han estado su niñez, su juventud en la iglesia, cuando entran a las universidades, abandonan su fe. Esa cifra es dramática. Claro, 3/4 partes de los jóvenes abandonando su fe. Y en las entrevistas, quienes no abandonaron su fe, se les preguntó por qué. Porque ellos tuvieron entrenamiento en estas áreas cuando ellos estuvieron en sus iglesias. Se discutía sobre estos temas ampliamente en sus iglesias. Bueno, usted ha sido un testigo ocular de esa experiencia cuando estaba en la universidad. Así es. Yo también he sido testigo ocular de esa experiencia cuando estaba en la universidad. Claro. Y la lucha es fuerte. Muy fuerte. Y muchos de ellos salen del camino para no ser el hazmerreír de sus compañeros. Justamente. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que afirmar con estos hechos por qué nosotros creemos. Exactamente. De hecho, los pastores estamos, por supuesto, por llamado de Dios, siendo movidos a entrenar a la iglesia también en estas áreas. Primera de Pedro 3:15 dice que tenemos que estar preparados para dar respuesta de todo aquel que nos demande razón de la esperanza que tenemos, pero hacerlo con humildad y mansedumbre. Cierto. Entonces, tenemos que entrenar a la iglesia, pero para después llevarlos al Evangelio. Exacto. Yo siempre digo esto, si estamos en una discusión sobre estos temas con alguien y pasan 15 o 20 minutos y no lo llevamos al Evangelio, claro, no estamos haciendo apologética. Exactamente. Es una pelea de egos. Nosotros damos razón para llevar a las personas a Cristo. Claro, exactamente. Ese es el propósito. Por eso cuando le escribe Pablo a los Efesios, le dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén, amén. Imagínese. Hemos tenido el privilegio nosotros de llegar a Cristo y somos también enviados. El canal. Tenemos el ministerio de la reconciliación. Así es. Por nuestro Señor. Exactamente. Pastor, entonces vamos a seguir hablando acerca de esta Fundación Sapiencia. ¿Cuál es el propósito con que Dios le marcó a usted en esta visión? Perfecto. Bueno, el eslogan básico de la Fundación es promoviendo, ¿cierto?, el pensamiento que transforma nuestro entorno. O sea, lo que la Biblia nos enseña, toda la doctrina bíblica, pero además la visión del mundo que la Biblia nos da, sea puesta también en nuestra comunidad, en la sociedad. No solamente al interior de las cuatro paredes de nuestras iglesias, sino también afuera, en la sociedad, en la cultura, llevar el cristianismo como una visión clara y coherente del mundo. Entonces, una de las áreas es el área social de nuestra fundación. Trabajamos en hogar de ancianos, en hospitales, en comedores de niños, pero también el área educativa, en esta área en particular, entrenando a la iglesia local,
sobre estos temas de creacionismo bíblico. Ese es el mover de nuestra fundación, Claro. es lo que nos apasiona. Y para eso ustedes tomaron como cobertura Respuestas en Génesis, Justamente, ¿o no? así es. Representamos dos ministerios, Respuestas en Génesis, que es todo el ámbito creacionista, presuposicional, y a Living Waters, o Aguas Vivientes, que es todo el tema de evangelismo, también asociado a apologética. Pero principalmente mi área personal es Respuestas en Génesis, trabajando de la mano con Joe Owen, el director de América Latina de Respuestas en Génesis, y con el sinnúmero de científicos que trabajan. Hay gente de alto nivel, de todas las disciplinas, geología, antropología, química, astronomía y así, muchas disciplinas. Física. Sí, así es. Bueno, es muy importante eso que acaba de decir, pastor, porque son hombres de ciencia. Así es. Y son cristianos. Así es. Entonces van a tener una visión correcta de lo que es el creacionismo. Así es. Establecido por Dios, no por hombre. Justamente. O sea, la ciencia logra descubrir e investigar lo que Dios ha creado. Claro. Los próximos meses, ahora en abril, vamos a tener a un científico de la Universidad de Bristol, si Dios lo permite, el doctor Stuart Burgess, y él diseña para la NASA, para las agencias espaciales, para el ejército inglés, y fue galardonado por la reina de Inglaterra justamente porque él diseñó, por ejemplo, una cadena para bicicleta que le permitió al equipo inglés en los últimos Juegos Olímpicos ganar casi todos los premios, cosa que nunca había sido y le sorprendió. Y eso es por el diseño de esa cadena. Y él dice en sus conferencias que sus diseños él los obtiene de la creación. Él ve a los organismos vivos, los mecanismos de articulación de los seres vivos, y eso lo traduce a diseños mecánicos. Muy interesante. Diseñó, por ejemplo, hay una libélula diseñada para el ejército inglés. Aquí en Chile le llamamos los matapiojos. Los matapiojos, sí. Diseñado como una especie de dron, pero como un matapiojo también con un equipo multidisciplinario. Y él muestra y dice que con todo el diseño de ingeniería que se ha hecho, ese diseño no alcanza a tener un porcentaje alto de las prestancias que tiene un organismo vivo real. O sea, el diseño de la creación es claramente mucho más formidable que lo que el hombre puede reproducir. Claro, y difícil de copiar. Así. Claro, difícil de copiar, porque basta ver solamente nuestra vida, pastor. Nosotros, esta es una máquina perfecta. Cada 72 horas no tiene la sangre usted que tenía. Así es. Sí. En aspectos genéticos, cuando vemos ADN, cuando vemos la cantidad de información, millones de letritas, podríamos decirlo, y que se replican, las hebras se dividen y se vuelven a copiar sobre sí mismas a una velocidad y a una perfección impresionante que cuando uno se pone a pensar uno dice esto jamás se puede haber sido creado por espontaneidad o por evolución. Por evolución. Claro. Esto claramente ha sido pensado, diseñado por nuestro Señor. Por eso el Señor al comienzo, en el principio, dijo, hagamos al hombre a imagen y semejanza de Dios. Así es. Hagamos. Y nos hizo. Así. Y aquí estamos, porque somos la creación de Él. Creación de Dios. Claro, creación de Dios. Así que les invitamos a estar en contacto con nosotros a la Fundación Sapiencia. En Facebook usted nos ubica, Fundación Sapiencia. Ahí estamos publicando todas las capacitaciones que estamos haciendo todo el año. Trabajo con el doctor Ricardo Bravo, que él es del área de biología, con Jaime Mella de Química Orgánica. Y nos puede ubicar a nuestro correo que es contacto@fundacionsapiencia.org. También para disponer la posibilidad de poder visitarles en sus iglesias y ayudarles también a entrenar a las generaciones que vienen, ¿cierto? Y que van a enfrentar las universidades. Por supuesto. Y algunos que ya la están enfrentando, pastor. Sí es dramático, porque las iglesias no se han preparado para entrenar o preparar a esos jóvenes que van a la universidad y se enfrentan con verdaderas fieras ahí. Así es. Porque usted lo comprobó, yo lo comprobé. Son fieras realmente y tienen argumentos que nos pueden convencer si no estamos firmes en la fe. Sí, lo que sucede es que cuando uno va a nivel de licenciaturas en las universidades, uno como alumno y se para frente a un doctor en áreas de ciencia, o sea, no logramos distinguir entre los hechos reales de la ciencia versus las preferencias del profesor, o sea, sus propias interpretaciones. Cuando uno avanza en los estudios se va dando cuenta que él tiene una posición con el cual interpreta. Por eso es tan importante incluso a nivel escolar. Yo tengo la experiencia de que mi hijo cuando estaba en segundo medio, ahora él ya acaba de entrar a la universidad, el mayor,
revisaba siempre su cuaderno de biología. Y cuando le pasaron evolución, no se lo enseñaron de manera ética, no fue una teoría planteada, sino casi como un hecho real. Mire. Y le dieron un artículo de este Stephen Hawking para que él leyera ese artículo donde él explicaba que Dios no existía. A niños de segundo medio dándoles un documento de un científico y tenían que responder a ese artículo. Yo lo ayudé sin Biblia, usamos uno de los libros de respuesta en Génesis donde habla de la teoría de la información. Respondimos contra el planteamiento de Hawking y la profesora le puso 2.7. Mire, Porque qué bueno. nunca nadie le había respondido a la profesora. Incluso ella quedó cuestionando su posición y pude ir a conversar con la profesora para también decirle que hay que ser éticos a la hora de enseñar teorías, Claro. porque uno debe enseñar la teoría, pero también las contrateorías. Claro. Una de ellas, claramente sólida, es lo que la Escritura nos enseña. Bueno, ha sido una mañana pero maravillosa y yo creo que usted quedó con apetito, con hambre de seguir escuchando, pero ya está la información entregada, ahí ha aparecido en la viñeta, el correo de Fundación Sapiencia, y también si usted quiere ir más allá todavía a las respuestas en Génesis, también puede encontrar ahí un link. Sí, está la página www.respuestasengenesis.org, donde hay mucho material, hay información, artículos científicos para que usted descargue y pueda trabajar con sus jóvenes, sus niños en casa o en la iglesia. Exactamente. Así que muchas gracias, pastor, por haber estado con nosotros, Un placer, haberse pastor. dado el tiempo de podernos enseñar. Gracias, pastor, y cuando con guste. una formación didáctica. Qué bueno. Un maestro para poder poner las ideas con claridad, y yo creo que todos han entendido y yo también lo he entendido. Muchas gracias, pastor, un placer. Muchas gracias. Ahora vamos a escuchar una nueva canción y luego la reflexión de la palabra.